a nuestra grabación, ya quedó. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que se le conoce como packaging, ¿sí? O diseño de envase, empaque y embalaje, ¿no? Aquí hay que entender primero qué es packaging, ¿no? El packaging se refiere, ¿no?, a lo que es todo el conjunto de técnicas, estrategias, tácticas y procesos, sí, que envuelven a lo que es aquel contenedor, recipiente, en donde se va a encontrar contenido, lo que es el producto, ¿no? Que además lo resguarda, lo protege, le da un periodo de vida más largo y que además facilita lo que es su traslado o transportación, ¿no? En este caso, pues, envase, ¿no? Se refiere a lo que es este recipiente que contiene al producto. Empaque, ¿no? Se refiere a aquel contenedor en donde entra el envase, ¿no? No siempre es necesario un empaque. Y embalaje, ¿no? Es todo tipo de cajas, contenedores de empaques o envases que facilitan el traslado, transportación del producto hasta el punto de venta, ¿no? Claro que dependiendo del libro, dependiendo del sitio, ¿no?, de la fuente en donde nosotros entremos a consultar esta información, nos va a decir que el embalaje, pues es en general todo este conjunto de cosas, ¿sí? Cuando en realidad no es así. A la práctica, a lo que es diseño gráfico, diseño industrial e ingeniería industrial, no es así, ¿no? Envase es el que contiene al producto, empaque es aquel contenedor recipiente que contiene al envase y embalaje, ¿no? Es un contenedor más grande en donde nosotros acomodamos ya sean envases o empaques para su traslado, ¿sale? Entonces, pues bueno, les digo que dependiendo del libro, de la fuente, nos vamos a encontrar con que diseño de embalaje, pero se refiere al packaging, ¿sí?, que envuelve a todo esto. Ahora, en un envase, en un empaque y en un embalaje existe otro elemento más que se le conoce como etiqueta, ¿sí? La etiqueta es la apariencia física, ¿no? El diseño visual que se le da a ese envase, empaque y o embalaje, ¿de acuerdo? Y las etiquetas tienen pues también varias características en particular que representan a lo que es el producto en sí, ¿no? Nos muestra todos sus atributos, beneficios, el nombre de la marca, ¿sí? Tiene colores atractivos y además contiene otro tipo de requisitos que son lo que pues ya lo hacen como un producto oficial y comercializable, ¿no? Vamos a platicarlos más adelantito, pero pues son todos los factores que envuelven al packaging, ¿no? Bien, este término de packaging es pues quizás relativamente nuevo, ¿no? ¿Por qué relativamente nuevo? Porque antes de los 90, pues en sí no se utilizaba, ¿no? Simplemente era el diseño de envase, empaque o embalaje. Así de simple. No tenía, no se utilizaba en sí este término hasta que, pues bueno, comenzó a englobarse todo esto como un todo. ¿Por qué? Porque antes diseñabas la etiqueta del envase, diseñabas el envase, probablemente un empaque, pero el embalaje era lo de menos, ¿no? Cualquier caja, cualquier contenedor era bastante suficiente para poder transportar tu mercancía, ¿no? Incluso había cajas estandarizadas, ¿no?, o reutilizables, como parecido a lo que vendría siendo los guacales, por ejemplo, ¿no? Entonces, no le daban mucha importancia a este aspecto, ¿no? Hasta que probablemente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se retomó la economía, comenzaron las exportaciones, ¿no? Lo que viene siendo la extensión, expansión de muchos negocios, y esto implicaba pues un traslado ya fuera por aire,
mar, ¿no? O tierra, pero que eran largas distancias, que exigía más manipulación del producto, ¿no? Subir, bajar de camiones, etcétera, pues obviamente ya se requirió que estos embalajes, ¿sí? Tuvieran pues un mayor cuidado, tuvieran mayor resistencia y además que pudieran distinguirse, pudieran diferenciarse de otras mercancías e incluso de la competencia, ¿no? Entonces ahí fue donde todo esto cambió y pues ya se le englobó, ¿no? A todo el diseño, ¿no? Completo para darle más presentación, estandarización, ¿no? Y hacer todo esto más homogéneo. Entonces, pues bueno, es más o menos aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial que ahora sí que de la mano, ¿no? En conjunto con lo que es el diseño industrial y la ingeniería industrial, pues se generan, ¿no? Nuevos diseños en todo esto, nuevas propuestas y que además, pues, comenzaron también a industrializarse. No solo el producto se industrializó, se comenzó a hacer en serie, sino también, ¿no? Todo lo que son envases, empaques y embalajes comenzaron su producción en serie, ¿no? Ahora, para que nosotros podamos ofrecer, pues, un diseño creativo, un diseño tal vez innovador, ¿no? ¿Por qué digo innovador? Porque hay diseños que ya son estándares, ¿no? Ya están estandarizados para ciertos productos. Sin embargo, puede llegarse a la innovación en cuanto a lo que es el diseño de la etiqueta, por ejemplo, ¿no? Pero, pues bueno, se puede ser también totalmente creativo cuando no hay una estandarización en el envase, empaque o etiqueta y puedes proponer algo que a lo mejor jamás se haya visto, ¿no? Entonces se puede ser creativo, se puede ser innovador, pero en este aspecto para que nosotros podamos ofrecer, ¿no? Un envase que cumpla con esto, necesitamos hacernos 3 preguntas, ¿no? Primero, ¿qué es lo que estoy comercializando, ¿no? ¿Qué tipo de producto es el que estoy vendiendo? Porque dependiendo de esto, pues, voy a necesitar cubrir algunas necesidades para el producto, ¿no? ¿Quién es el consumidor, no? ¿Qué tipo de persona lo va a comprar? No es lo mismo un envase que contiene un producto pensado para niños a un envase que es manipulado por un adulto, ¿no? Un adulto joven, porque también un adulto mayor, sus manos ya no reaccionan, ya no funcionan igual. Entonces, cierto tipo de envases ya no son prácticos, ¿no? Para personas, por ejemplo, de la tercera edad. Entonces, sí tengo que pensar quién es mi consumidor, ¿no? A qué tipo de persona estoy dirigiendo mi producto, ¿no? Y también debo de tomar en cuenta el tipo de toma de decisiones, ¿no? O bajo qué circunstancias es que la gente se siente atraída por mi producto, ¿no? Y lo compra. Además, también hay factores como el lugar, ¿no? El tipo de economía o estilo de vida, el medio, ¿no? Que hace que también esto cambie en cuanto a lo que es el envase, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito más en fondo de lo que es la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el producto o qué es lo que estoy vendiendo, ¿no? Tengo que pensar en principalmente las características físicas e inmediatas que tiene mi producto, ¿no? Si mi producto es orgánico, si mi producto tiene un periodo de vida corto o más largo, vamos, el tipo de consumo que tiene el mismo producto. Es decir, es un producto que puede almacenarse, es un producto que necesita consumirse de forma inmediata, ¿no? Es un aparato, vamos, es un artículo tecnológico, es comestible, ¿no? Es de higiene personal o de uso personal, o sea, necesito saber, ¿no? Cuáles son sus características físicas, ¿no? Orgánicas, para saber también el tipo de envase que vamos a necesitar.
¿sí? Ya que dependiendo de las características que este tiene, ¿no? Si es frágil, si es más resistente, etcétera, pues va a depender el material que vamos a utilizar para el envase y también el tipo de envasado que se va a necesitar, ¿no? Hay alimentos que, por ejemplo, si nosotros queremos mantenerlo como algo, pues, más orgánico, más libre de conservadores, ¿sí? Hay recipientes, ¿no? Que permiten el sellado al alto vacío, ¿no? ¿Qué es esto? Que tú necesitas sacar todo el oxígeno del envase, ¿no? Al momento de cerrarlo para que no exista oxidación en el alimento, por lo tanto no exista descomposición y podamos prolongar, ¿no? El periodo de vida de ese alimento, sin la necesidad de recurrir a algún tipo de sustancia conservante, ¿no? Que ahorita pues ya tenemos varias, no solo el, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre del conservador más común. Bueno, y ese te lo vendan a granel. Pero vamos, el sellado al vacío le da esta garantía a los productos de mantenerlo orgánico, de mantenerlo libre de conservadores y alarga su periodo de vida. Por ejemplo, el Gerber, ¿no? Son envases de vidrio esterilizados en donde una vez que se vacía el alimento, al momento de cerrarlo, de sellarlo, se saca todo el oxígeno, no es el aire, ¿no? Porque había alguien que me decía, pues se le saca todo el aire. Sí y no, se saca lo que es el oxígeno, ¿sale? El momento de sacar el oxígeno, no hay oxidación del producto, tiene un periodo aproximadamente de hasta un año, ¿no? Sellado al vacío. Y una vez que lo abres, pues bueno, se tiene que consumir prácticamente de forma inmediata porque comienza su periodo de descomposición. Como este producto hay muchísimos, ¿no? Hay productos lácteos, bebidas que están envasadas así. Y bueno, pues esto garantiza un poquito de periodo de vida. Claro que si nosotros le ponemos conservador a los alimentos, tienen hasta un periodo de 5 años, ¿no? Y no necesitan por fuerza que se saque el oxígeno, ¿no? Entonces, pues bueno, depende, como les decía, ¿no? Si es otro tipo de artículos, pero es frágil, si se mueve dentro del envase se puede romper, se puede maltratar, se puede comprometer. Tiene uno que diseñar el envase ajustado, ¿no? A la forma de lo que es el producto para evitar que este se esté moviendo, ¿no? Y hay dos formas de hacerlo. Una es haciendo un termoformado de lo que es el material, ¿no? Para que quede justo el producto dentro de su envase. Y este termoformado se puede hacer en cartón, plástico, celulosa, ¿no? Lo que viene siendo algún tipo de cartón, ¿sí? Pero queda el producto justo al momento de meterlo en el envase y ya no se mueve. La otra opción es hacer este mismo termoformado, pero en lo que es una variante del envase, del empaque, ¿no? Que se le conoce como blister, ¿sí? En donde es, usualmente este termoformado se hace en lo que es plástico, ¿sí? En donde tú metes el producto como si fuera una pastilla, ¿sí? Y ahí el producto pues queda justo, ¿no? Tiene un área que está hecha exactamente a su forma, ¿no? Se adapta a su forma, el producto no se mueve y vamos, pues de esta manera no se compromete tampoco, ¿no? Entonces se le llama blister no solo al de las pastillas, ¿no? Sino este embalaje de plástico que nos ayuda a que no se mueva el producto, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso es importante conocer bien lo que estamos vendiendo porque no todos los envases nos van a servir, ¿no? Para poder contener el producto. Ahora, ¿quién es el consumidor? Bueno, nos ayuda a saber aspectos importantes como, por ejemplo, ¿no?
En el aspecto edad, no todos tenemos los mismos reflejos, ¿no? La misma agilidad, ¿no? O lo que vendría siendo, vamos, la misma función psicomotora, ¿no? Dependiendo de la edad, pues es la forma en la que tomamos los objetos, ¿sí? Nos movemos. Y, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Necesitan, dependiendo también del rango de edad, envases que pueda sostener con sus manos, que no sean pesados, que no sean muy grandes, porque no pueden, ¿no? Sostenerlo por completo. Entonces necesitamos crear un envase que esté ajustado a las manos pequeñitas y que además no pese, además de que no corra el riesgo de que se caiga y se rompa, ¿no? Además, pues dependiendo también del producto, si es un producto que es un alimento, tenemos que facilitarle a la criatura, ¿no? El poder abrirlo, cerrarlo para que no tenga que estar pidiendo ayuda, por ejemplo, ¿no? En el caso de los juguetes, yo no sé en la industria juguetera en qué están pensando. No, yo no conozco un juguete que sea fácil de desempacar, ¿no? Además de que, bueno, para abrir la caja es un relajo, ya sacaste el juguete y viene adherido a otra parte de cartón, cuando no es con ligas, es alambres, es bridas, ¿no? Y dices, bueno, la desesperación del niño es más que evidente, ¿no? Quiere romperlo todo para poderlo sacar y a veces esto no se puede, ¿no? Tiene que hacerlo el adulto. Digo, deberían de facilitar un poquito, deberían de tener otro tipo de criterios de seguridad para evitar el robo o el maltrato de la mercancía, pero facilitarle al niño sacar su juguete, ¿no? Porque esto es súper frustrante. Hay niños que de repente hasta pierden el interés, ¿no? A la mitad del desempaque del producto y ya dicen, voy a abrir otro porque este ya me aburrió, no lo puedo sacar, ¿no? Pero pues bueno, aquí depende mucho también de estos aspectos de seguridad, ¿no? De cuando está en estantería. Bien, entonces como les decía, ¿no? El envase tiene que estar eh, pensado para quién lo está tomando y quién lo está manipulando. Les comentaba hace ratito, las personas de la tercera edad pierden fuerza en las manos, pierden reflejos, ¿no? Y a veces pierden esta movilidad fluida, ¿no? De su aparato psicomotor. Entonces, en algunas ocasiones, por ejemplo, el abrir y cerrar envases tiende a hacerse cada vez más complicado, el sostenerlo en las manos, que si pesa, que si está muy grande. Entonces, se diseñan envases de tal forma que tengan algún tipo de cintura, por ejemplo, para que pueda sostenerlo, ¿no? En esa cintura y no se resbale de las manos, ¿sí? Abre fácil, etcétera, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Pensar en este tipo de aspectos, ¿no? Facilitar la manipulación de ese envase por parte de la persona, ¿no? Que está adquiriendo el producto, dependiendo de su rango de edad, dependiendo también de aspectos, aunque ustedes no lo crean, de aspectos culturales, ¿sí? Y no es que sea uno discriminativo, pero en algunas ocasiones hay productos que dependiendo del estilo de vida, dependiendo de algunos aspectos culturales, la gente sabe abrir o cerrar el producto o sabe cómo se consume. ¿Sí? Entonces, es importante también tomar en cuenta este aspecto, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, cuando comenzó a comercializarse el sushi, ¿no? Pues raras veces la gente tenía el interés de ir a un restaurante para comer sushi. Entonces comenzó a comercializarse, pues obviamente en charolas, dentro de lo que eran algunos centros comerciales, ¿no? Pequeños restaurantes que te lo vendían prácticamente para llevar, o lo que vendrían siendo supermercados, ¿no? Entonces, la gente le llamaba la atención, compraba estas charolas, las abría y ahora, ¿cómo diablos se come esto, no? O sea, no existía esta cultura de usar los palillos chinos,
¿no? Los palillos de madera, porque pues la gente no sabía cómo se usaban, ¿no? Si habías visto Karate Kid, tenías idea. Y si no, pues nadie podía, ¿no? Había gente que lo tomaba con la mano, había, y hay también, ¿no? Todavía gente que trata de comerlo con un tenedor, cosa que es prácticamente imposible. Si decías, esta cosa negra que trae, ¿para qué sirve? O sea, la salsa de soya y la salsa de anguila, la gente solamente tampoco la sabía comer, no sabía para qué servía, ¿no? A muchos les pasó como a Mate, ¿no? En la película de Cars 2, en donde no sabían qué era esa bola verde, ¿no? Y no faltó quien se metió demasiado a la boca y resulta que se llama wasabi y sirve para que en cada bocado limpies el paladar y puedas degustar todos los sabores que tiene el sushi, principalmente del pescado, ¿no? Entonces, como realmente la gente no sabía para qué era, cuando no sabías si te lo habías metido a la boca, era la experiencia más horrible en tu vida. Entonces, la siguiente vez que lo comprabas, lo ignorabas, ¿no? También decían, esta cosa rosa que parece jamón, ¿qué es? Es jengibre, ¿no? Que se pinta, pero es jengibre que sí tiene la misma función. Entonces, es jengibre incurtido, ¿no? Entonces, vamos, la gente realmente, y mucha gente, no sabe comer sushi. Lo sigue comprando, pero no sabe comprarlo. Y además, les voy a decir una cosa, los envases en donde empaquetan el sushi son envases erróneos. Erróneos porque la forma en la que se acomoda el sushi, pues vamos, se contamina entre bocados, no deben de estar en contacto, no deben estar apretados ni combinarlo con otra cosa que luego te ponen arroz y no sé qué tanta cosa. Entonces no se debe de hacer así. Pero ¿de qué manera lo comercializas de una forma práctica, ¿sí? Que sea portátil y que la gente se lo pueda llevar, aunque no lo sepa comer, ¿no? Entonces, vamos, hay adaptaciones, pero sin embargo, aspectos culturales, aspectos, vamos, hasta de usos, costumbres, tienen mucho que ver en el tipo de envase que vas a utilizar para facilitarle la vida a la gente, ¿no? Entonces, pues vamos, busca uno hacerle la vida más fácil siempre al consumidor con eso, ese envase que va a contener el producto, ¿no? Aquí, por el ejemplo que les ponía del sushi es, bueno, aquí ya no nos importa cómo debe de comerse el sushi, sino cómo lo vamos a lograr vender, ¿no? Bien, ahora, aspectos de cómo, cuándo y dónde se adquiere el producto. Aquí es importante entender primero bajo qué circunstancias el consumidor está tomando la decisión de comprar el producto, a través de dónde, ¿no? A través del qué medio, ¿no? Está adquiriéndolo, si de forma física, si lo hace online, también a través de qué tipo de tiendas lo adquiere, ¿no? Si lo está tomando en una estantería, si le va a llegar por algún servicio de correo o mensajería, ¿sí? Si es un producto que se tiene que pedir de forma anticipada, ¿no? Es bajo pedido o se adquiere en el momento. Vamos, si necesita conservarse, si el consumidor se fija en lo que es el diseño, le es indiferente, ¿no? Todo ese tipo de aspectos es importante también conocerlos porque pues de esto va a depender mucho también el tipo de envase, empaque, etiqueta que nosotros le estemos ofreciendo. ¿Sí? Porque, por ejemplo, cuando nosotros compramos en línea, en muchas ocasiones el envase o lo que contiene el producto no nos interesa. Realmente ahí nos estamos fijando en lo que es el producto. ¿Sí? Por eso lo estamos adquiriendo. Pero en este caso hay que entender y hay que ser conscientes que el producto, una vez que lo compras en línea, va a tener una manipulación por un intermediario, es decir, el servicio de mensajería, ¿no? Sea el viaje largo, sea corto, ¿sí? Va a estarse trasladando y va a subir, bajar, ¿no? Va a ser manipulado por otra persona. Entonces nosotros tenemos que garantizar o buscar la manera en la que el producto no se comprometa y llegue íntegro hasta las manos del consumidor final.
¿sí? Aquí también dependerá mucho si el viaje solo se hará vía terrestre, si va a tener algún otro tipo de transportación también, porque pues de eso depende también qué tanto se llegue a comprometer, en este caso, el embalaje, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando tú envías algo aquí vía terrestre, tú sabes que dentro de un sobre, de estos sobres que tienen plástico de bolitas por dentro, ¿no? Son como sobres Manila, pero que ya tienen adherido el plástico, ¿no? Por dentro, sabes que con un sobre de esos, una caja y papel craft o plástico de burbuja, ¿sí? Pues es más que suficiente para hacer llegar el paquete, ¿no? Hay otro tipo de productos que están contenidos en una bolsa plástica que tiene sellado especial, ¿no? Pero pues por ser vía terrestre, sin importar mejor qué tan largo sea el camino, pues sabes que este tipo de embalajes son suficientes. Sin embargo, cuando el producto, por ejemplo, va a viajar por aire, ¿sí? Vamos, el embalaje de cartón sencillo no es suficiente, se tiene que utilizar otro tipo de cajas, en algunos casos de madera, en algunos, ¿no? Porque, por ejemplo, si mandas el producto hasta Asia, las cajas de madera están prohibidas y cierto tipo de cartones, ¿no? También. Entonces, son aspectos que tiene uno que ir sabiendo dependiendo a dónde lo vas a mandar, si es de forma internacional, si es de forma internacional, a dónde, a qué tipo de aduana va a llegar, ¿no? Cómo va a ser la manipulación de toda la mercancía, si tu paquete va a entrar dentro de otra caja, si lo van a estar trasladando suelto, ¿no? Luego las empresas de mensajería cuando suben toda la paquetería a lo que es el avión, no, las avientan, no tienen ningún cuidado, ni leen si es frágil, ni nada, todo lo avientan, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que como esto pasa, ¿no? Hay que asegurar el interior de ese embalaje. Les ponen peso, y necesitamos tomar en cuenta este tipo de cosas, ¿no? También, si mi traslado es por mar, ¿no? Hay ocasiones en que la mercancía se manda por barco, pero hay que tomar en cuenta que el clima en mar abierto cambia, hay un grado de humedad y de salinidad en el aire, entonces esto compromete también a lo que es el embalaje, posteriormente a lo que es el empaque o bien el envase del producto y al mismo producto, ¿no? Entonces, debe uno de tomar este tipo de consideraciones, ¿no? A través de qué medio se está distribuyendo, a través de qué medio está comprando el consumidor, sí, aspectos como dónde va a estar colocado el producto, ¿sí? Entonces, es importante, ¿no? Conocer este tipo de aspectos, ¿no? Y qué es lo que motiva al consumidor al momento de comprar el producto para saber si también el diseño del envase es lo que hace, ¿no? Decisivo al momento de tomar o de hacer una compra, ¿no? Ahora, ¿qué es en sí el diseño del envase, empaque y embalaje? Bueno, en este aspecto envuelve a tres circunstancias, ¿no? Tres temas en especial el diseño del envase, empaque y embalaje, ¿no? Y vamos a ir desde lo que vendría siendo el diseño industrial, el diseño gráfico y el aspecto mercadológico, ¿sí? En este caso, lo que es diseño industrial incluye desde el momento en que tú diseñas el envase, el empaque o los embalajes, pero es solo el diseño, tú haces la propuesta, ¿no? Y la basas en lo que vendría siendo aspectos como durabilidad, resistencia, sí, el tipo de materiales que se involucran en este aspecto, el tipo de producción del mismo envase, ¿no? Cómo puedes, ahorrar materiales, agilizar la producción, ¿no? Viene la parte de ingeniería industrial, en donde es el ingeniero industrial propone el tipo de proceso para llevar a cabo la producción de ese envase, empaque y embalaje,
¿sí? Tomando en cuenta, ¿no? El diseño, materiales y lo que vendría siendo, por ejemplo, como les decía, el ahorro de materiales, de recursos al momento de su producción. ¿Sí? El ingeniero industrial diseña lo que vendría siendo el proceso de producción y elige el tipo de tecnología, ¿no? Que es más viable o que será más rentable para la producción del mismo. ¿Sale? Lo que viene siendo diseño gráfico, pues es el proceso, ¿no? O la parte en la que nosotros le damos presentación, le damos vista a lo que es ese envase, ¿no? En este aspecto, dice el dicho, ¿no? De la vista nace el amor, ¿sí? En este caso, el envase puede ser tan original, tan creativo, como nosotros no lo necesitemos. Sin embargo, por ejemplo, para algunos productos, sobre todo de alimentos, ya hay envases estandarizados para garantizar lo que es el periodo de vida y la calidad del producto. Entonces, en ese aspecto, pues no podemos ser tan creativos en el diseño del mismo envase, pero sí de su diseño gráfico, de su apariencia, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a involucrar aspectos como la marca, todos los colores institucionales que se desprenden de la marca, ¿sí? E incluso colores con los que se siente identificado el consumidor, ¿no? Vamos nosotros a resaltar dentro de este mismo envase, pues en algunos casos serán los atributos, ¿no? O beneficios que otorga el mismo producto. En otros, ¿no? Será solo resaltar a lo que es la marca, ¿sí? ¿Por qué? Porque la marca es realmente lo que está comprando el consumidor. En otros es el producto, porque esto hace, digamos, una especie de entendimiento o de confirmación de lo que contiene el envase, ¿no? Por ejemplo, un jugo, ¿no? Un envase para jugo, dependiendo del sabor, dependiendo de la fruta, ¿no? De ese jugo, nosotros colocamos la imagen, ¿no? De la misma fruta, sin procesar, obviamente, para nosotros reforzar, ¿no? El conocimiento, reforzar de qué producto se está tratando, ¿no? Sabemos que es jugo, sí, pero ¿de qué es? No, ni modo que digamos el naranjita, el rojito, ¿no? El moradito, pues no. O sea, contiene una imagen que nos está hablando de los atributos del mismo y refuerza, ¿no? El conocimiento en cuanto a lo que está contenido en ese envase. En cambio, ¿no? Pensemos en lo que es perfumería, ¿no? En todo lo que son perfumes, no le damos fuerza por ejemplo, al tipo de ingredientes, ¿no? Que le están dando ese aroma característico al perfume, sino que reforzamos a lo que es la marca, porque la verdad, mucha gente no compra el perfume por el tipo de esencia, ¿no? El tipo de material con el que está hecho, ¿no? ¿Sí? Realmente a veces lo consumes porque dices, huele bien, ¿qué contiene? ¿Quién sabe? Pero es de tal marca, ¿no? No es una marca cualquiera. Entonces refuerzas lo que viene siendo la marca. Esto también es parecido en todo lo que es la industria cosmética, ¿no? En casi toda la industria cosmética. En artículos de higiene personal también depende mucho, ¿no? De la marca o del tipo de producto, pero por ejemplo, ¿no? En lo que son jabones, shampoo, contiene, ¿no? El tipo de atributos que hacen especial al producto, en este caso en lo que son algunos materiales, y ayudan a reforzar esto, ¿no? En algunos otros casos solo vemos contenida la marca porque es lo que le está dando ese valor agregado. Entonces, vamos aquí, depende también del producto, cómo vamos a diseñar esa etiqueta, ese diseño gráfico es el diseño de etiqueta. ¿Sí? Del producto, ¿no? Es lo que le da presentación, le da imagen, a lo que hace que se diferencie de la competencia y de productos sustitutos en una estantería, ¿sí? Y que, bueno, lo hace hasta cierto punto, pues, especial, ¿no? O le llega a dar un toque único, ¿no? Dentro de lo que es este diseño gráfico también vamos a buscar aspectos originales, ¿sí?
por ejemplo, que mi envase, ¿no? A lo mejor es muy sencillo, pero tiene un aspecto especial, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de corte o ventana, como se le llama, para poder ver el producto, ¿no? O sea, que no está aislado, podemos ver hacia adentro del envase y puedo ver al producto como tal, algún tipo de, por ejemplo, agarradera especial, ¿no? Que ayuda a su transportación o a su agarre del mismo envase, ¿sí? Que contenga, bueno, ahorita lo que es tendencia y que hace a las empresas más inclusivas es que contenga, por ejemplo, la información en braille. ¿Sí? Esto se está dando sobre todo en lo que es la industria farmacéutica, en que las cajas de medicamentos ya contienen desde el nombre del medicamento hasta lo que viene siendo la información general, ya viene en braille para que la gente sepa, ¿no? De qué medicamento se trata. Igual la empresa Tupperware, ¿no? Eso realmente pues no es como tal relacionado con el envase, pero es un ejemplo en cuanto a innovación de producto, en donde los productos Tupperware en la parte de abajo viene en braille, ¿no? El tipo de topper y la capacidad que tiene, ¿no? Entonces, son tendencias que están surgiendo y que hacen especial a ese envase, ¿no? Y obviamente a la marca. Bueno, ahora, el segundo aspecto es principalmente la elección de materiales, ¿no? Y esta elección de materiales va a depender, como lo comentábamos al principio, del tipo de producto, ¿no? El tipo de persona al que está dirigido el producto, ¿sí? Y también va a depender mucho de la propuesta que hizo el diseñador industrial en cuanto a este envase, ¿sale? Aquí hay que seleccionar perfectamente bien lo que viene siendo al proveedor de estos materiales, ¿sí? También dependerá mucho del tipo de producto porque, pues vamos, no vamos a decir, vamos a comprarle vidrio a cualquiera y es vidrio que está contaminado, ¿no? O que tiene ya un proceso de reciclaje pero grandísimo, ¿no? Porque aunque ustedes no lo crean, el vidrio, aunque aparentemente no se contamina, ¿no? O si lo fundes a altas temperaturas, pues ya mató virus y bacterias. Esto no es del todo cierto, ¿sí? Hay envases que no se reciclan, se reutilizan. Esto quiere decir que pasan por un proceso de esterilización, pero después de varias esterilizaciones el envase no se esteriliza al 100%. También, ¿no? Hay envases, por ejemplo, de vidrio que pasan a fundición para darle un segundo, tercero o cuarto periodo de vida, pero a pesar de que se funde a altas temperaturas, sí hay algunas bacterias, por ejemplo, que no mueren. Entonces, se hace un envase nuevo, pero que obviamente no está tampoco al 100% esterilizado, ¿sí? Este tipo de contaminación que llegan a tener puede ser alguna bacteria resistente, como puede ser también algunos materiales que comprometan el bienestar de las personas, ¿no? Puede haber partículas de plomo, partículas de algún material altamente tóxico, ¿sí? Entonces, pues vamos, ahí se corre también este riesgo. Entonces, necesitamos nosotros saber a quién le estamos comprando los materiales, ¿sí? Que pues no comprometan ni al producto ni a la marca, ¿sí? También en este caso, la selección del material tenderá a variar según el acabado, la efectividad que tendrá el envase, la resistencia que nosotros estemos buscando, la durabilidad, ¿no? Que también buscamos que tenga el mismo envase. Por ejemplo, si nuestro envase buscamos que tenga un segundo periodo de vida con lo que es el consumidor, es decir, que el mismo consumidor lo reutilice, necesitamos que sea un envase resistente, ¿no? Que le dure,
¿no? En cambio, hay otro tipo de envases que su propósito es que sea desechado inmediatamente después del consumo, ¿no? Por ejemplo, los envases de Tetra Pak, ¿sí? Se llaman Tetra porque utiliza 5 materiales para poder hacer el envase, ¿sí? Y el propósito de estos es de que una vez abierto el producto comienza a contaminarse. Eso es una. Dos, que por aquí terminamos el producto, se tiene que desechar el envase y algunos, solo algunos materiales que se contienen dentro de este Tetra Pak pueden reciclarse, otros ya no. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya se contaminó. ¿Sí? Entonces, hay gente, yo conozco gente que corta el envase del Tetra Pak, ¿no? Pero, vamos, hay gente que le mete basura, ¿no? Lo pone junto al fregadero y va echando todo lo que es basura orgánica ahí, ¿no? Hay quienes hacen manualidades con ellos y hay quienes lo llegan a reutilizar y aunque ustedes no lo crean, para guardar comida. Ese es el error más grande, ¿no? Reutilizarlo para guardar comida ya no es viable, ya está contaminado. Para hacer manualidades, pues sí, puede ser, ¿no? Para hacer algunas manualidades, sobre todo con los niños, ¿no? Como una lapicera, cosas así, carritos, pero sin embargo también no es tan recomendable porque contiene algunas partículas de plomo, lo que viene siendo la parte metálica, ¿no? Que es un aluminio, una variante de aluminio. Entonces, por eso no es recomendable, ¿no? Que lo cortes y que lo estés reutilizando por lo mismo, ¿no? Bien, ahora también dentro de lo que es el tipo de materiales que nosotros estemos eligiendo, ¿no? El tipo de proveedores va también a depender, ¿no? De el tipo de producción o de los procesos de producción que nosotros estemos maquilando para nuestro envase. Sí, hay proveedores que nos pueden hacer llegar los materiales, ¿no? De forma prácticamente inmediata, como otros lleva su tiempo, ¿no? Necesitamos hacer pedidos anticipados y ahí tomando en cuenta este tipo de factores para que no haya retrasos ni en lo que es la producción del envase, en el envasado y distribución del producto como tal, ¿no? Entonces esto se tiene que ir previendo. Sí, hay materiales, como les decía, que es fácil de adquirir, pero otros no tanto, ¿no? Por ejemplo, estos envases de Tetra Pak se hacen bajo pedido y se producen especialmente para lo que es la empresa, es decir, no lo produces tú, ¿no? Tú que fabricas el producto no haces el envase, lo mandas a hacer a la empresa Tetra Pak, el diseño es especial, lo hacen a tu medida, ajustado a tus necesidades, pero ellos son los que hacen el proceso de fabricar el material, el Tetra Pak, ¿no? Y posteriormente hacer los cortes y el maquilado del envase para que llegue a tu empresa, a tu compañía y puedas proceder a lo que es el envasado, ¿no? Entonces, depende también mucho el tipo de proveedor que elijamos por el tipo de material, ¿no? Y dentro de estos envases, sí, debemos de tomar en cuenta lo que son asuntos o aspectos legales que deben estar contenidos en la etiqueta, ¿sí? Estos aspectos legales tienen que ver, por ejemplo, con lo que es código de barras, ¿sí? Aspectos que tienen que ver con si es un material reciclado, tenemos que indicar en qué número de reciclaje va, tenemos que indicar algunos aspectos en cuanto al tipo de impresión y colores que se utilizaron, en lo que viene siendo cuadro nutrimental para algunos productos, el tipo de ingredientes o materiales, sugerencias de uso, etcétera, ¿no? Cuando exportamos también hay algunos aspectos legales que se deben de tomar en cuenta. Entonces, bueno, este tipo de aspectos legales, vamos, tienen que ver dentro de lo que es el producto,
lo que es el diseño, pero también con respecto a los proveedores de materiales, porque, como les decía, dependiendo del material, si este se reutiliza, si este se recicla o también si es compostable, que es una de las tendencias que están ahorita, tengo que indicarlo dentro de los aspectos legales que se nos exige, ¿no? Para lo que es envase, empaque y embalaje, ¿no? La siguiente clase, precisamente vamos a hablar de estos aspectos legales, ¿sale? Y les voy a dar lo que es el reglamento gubernamental, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Bien, ahora, lo que viene siendo finalmente la parte mercadológica de lo que viene siendo el envase, empaque y embalaje. Pues vamos, aquí nosotros vamos a tomar en cuenta lo que viene siendo, pues no solo la parte de diseño industrial, de diseño gráfico, de los proveedores o el consumidor, el producto, sino todo lo que es, vamos, tomamos en cuenta todo lo que se relaciona o se interrelaciona, ¿no? Aquí no solo es hacer ver el envase bonito, sino también tenemos que buscar que el producto resalte, que el producto se haga llamativo. Tenemos que buscar la manera de persuadir y convencer al consumidor de adquirir el producto. Es decir, que el mismo envase tiene que servir como una fuente o una alternativa publicitaria también, ¿sí? Entonces, aquí la parte mercadológica lo que busca o lo que vigila, lo que gestiona dentro de lo que es envase, empaque, embalaje, es facilitar lo que viene siendo el acercamiento con el consumidor a través de lo que pueda ser la personalización del producto, ¿no? Hacemos marketing directo, de lo que bien, de aspectos que tengan que ver con la persuasión hacia el mismo consumidor, es decir, que el mismo envase se sirva de lo que vendría siendo una especie de estrategia de pull, ¿sí? En donde por curiosidad, por morbo, porque hubo un atractivo visual, ¿sí? El consumidor sea quien se acerque a conocer el producto, conocer a la marca, porque hubo algo en el envase que le llamó la atención, le pareció atractivo, ¿sí? Y solo por esas razones que lo está comprando y ya sabemos nosotros que se va a comenzar a enganchar poco a poquito, ¿no? El mismo envase, si nosotros le ponemos más producto, ¿no? Una leyenda en un color diferente, ¿no? Hacemos ver el producto como más grande, como que tiene más contenido. Esto sirve como estrategia de push, es como una oportunidad que le estás dando al consumidor y se siente obligada a aprovecharla. Entonces, de cierta manera, pues vamos, de una u otra forma, estamos nosotros persuadiendo y convenciendo al consumidor. Entonces, por eso les decía que el mismo envase nos sirve como un recurso más publicitario para poder garantizar el consumo del mismo, ¿sí? Entonces, pues vamos, aquí lo que se busca pues es de cierta forma hasta afectar psicológicamente al consumidor con el mismo envase, ¿sí? Hay productos que no son tan buenos, su producción es muy económica, pero el envase sale más caro, la producción sale más cara, ¿sí? En el caso de lo que es la industria del perfume, hay perfumes que como tal, el líquido, su producción no es tan cara, es una producción sumamente sencilla y los elementos que tiene, X, pero el corte, ¿no? Del envase de vidrio, ¿no? Es corte, vamos, es vidrio que tiene cortes tipo diamante, ¿no? Y en la tapa tiene pues una laminita, digo yo, ¿no? Tiene una lámina así como muy sencilla, supuestamente de oro de 14 quilates, ¿sí? Y eso le da prestigio, le da una personalidad única al perfume, ¿no? Le está dando un grado de lujo, elegancia al mismo.
Estás pagando por la botella, no por el líquido. Es más, no, y es que este tipo de botella existe, por eso se las comento, ¿no? Yo le decía a mi mamá, bueno, está muy padre el perfume, la botella se ve preciosa, ¿no? Sobre todo dependiendo de cómo le pegue la luz, hasta destella por el tipo de cortes que tiene. Lo que tiene de líquido es muy poquito, ¿no? Son muy pocos mililitros, o sea, es más botella que líquido. El líquido pues no tiene un aroma así que digan, vamos, impresionante, ¿no? Y yo le decía, mamá, cuando se te acabe el perfume, ¿qué procede? ¿Qué haces con la botella? Porque ni para volverla florero, o sea, definitivamente, ¿qué haces con la botella? ¿Y qué haces con la tapa? O sea, ¿de qué me sirve que tenga ahí una embarrada de oro de 14 quilates? Ni para llevarla a empeñar, ¿no? Entonces dices, ¿qué onda con la botella? Cuando el producto ya se acabó, ¿qué haces con ella? Dice mi mamá, es que pues hay gente que las colecciona. Ah, o sea, se vuelve un artículo coleccionable la botella. Sin embargo, no tiene un segundo propósito. Pero lo que hizo atractivo al producto, lo que hizo que la gente lo comprara, ¿no? Se sintiera persuadida, es lo que representaba la botella. Entonces, hay ocasiones en que el envase tiende a ser más atractivo que el propio producto. ¿Sí? El envase le está otorgando ese segundo propósito por el cual lo compra, es decir, el envase es el valor agregado. ¿Cuántas señoras no conservan el envase del yogur? ¿No? Hace no mucho leía un meme, ¿no? En donde, bueno, ya saben que están ahorita las burlas de Ricardo Anaya, que está visitando, pues, hogares, ¿no? Del ámbito a lo mejor de la cultura popular. Y se ve el meme en el que le está preguntando a un fulano, oye, pero si era un envase de yogur, ¿por qué tenía frijoles dentro, no? Me pareció tan gracioso porque digo, es que es cierto, ¿no? ¿Cuánta gente no compra como tal un Tupperware, pero conserva el envase del yogur hasta por años? Años, ¿no? O sea, el envase de tanto que se ha lavado ya se está volviendo blanco. O sea, perdió el diseño. Pero ahí está, ¿no? Malo cuando no se lo regresan porque la mamá hasta se enoja, ¿no? Dices, no pasa nada, compra otro yogur, ¿no? Pero estamos hablando de que a veces el valor agregado está en eso. Y la producción del envase sale más cara que lo que contiene, pero es lo que está haciendo atractivo, ¿no? Entonces, la parte mercadológica es lo que busca. Busca que ese envase tenga la capacidad de persuadir y convencer al consumidor de adquirir el producto, ¿sí? Entonces, recordarán que volvemos a lo que les decía desde el primer día, ¿sí? La gente no compra muchas veces el producto por lo que es, sino por lo que representa, ¿sí? Y ese envase tiene un segundo propósito, ¿sí? Que, vamos, a la gente le da más valor, más peso que lo que viene siendo el propio producto, ¿no? Hay un perfume, también ahorita me estaba acordando, en que la botella es una Hello Kitty, y existen varias botellas diferentes, ¿no? Con Hello Kitty y que ha hecho el producto más coleccionable por el hecho de la botella que por los aromas que tiene, que son como de corte infantil, ¿no? Pero pues vamos, las botellas como tales hasta te las venden ya vacías, pero porque la muñequita es lo coleccionable, ¿no? Entonces, pues vamos. Aquí este es el propósito mercadológico, ¿no? Que ese envase sea capaz de enganchar a la gente, de persuadirla, convencerla, de, vamos, robarle la atención con respecto a la competencia, ¿no? De que pueda resaltar, no solo diferenciarse, sino resaltar, ¿no? Dentro de una estantería para que sea ese el punto focal, ¿no? En donde, vamos, radique la atención del consumidor y eso pues sea lo que lo motive a comprar, ¿no? Bien, ahora tenemos varias tendencias en cuanto a lo que es el tipo de envase, ¿no? O el tipo de diseño de envase, ¿sale? Depende mucho también, como les decía, del producto, del consumidor y a través de dónde lo estemos comprando.
¿sale? Tenemos 7 tendencias ahorita, ¿no? Que son como latentes, ¿no? En lo que viene siendo el diseño de envase. La primera de ellas es el diseño minimalista, en donde hay pocos colores o a veces son colores monocromáticos. ¿A qué es esto de monocromático? Que solo estamos utilizando un color de fondo neutro, que usualmente es blanco, y un color en donde viene contenido todo el diseño, ¿sale? Que puede ser un color contrastante o un color que forme parte de lo que es la marca, ¿no? Son envases sencillos, son envases que estandarizados, ¿no? Envases que, vamos, no tienen nada creativo más que el diseño que contiene la etiqueta, ¿no? Y la etiqueta está en un solo color, ¿sí? Vamos, esto ha hecho que muchos productos dentro de su sencillez, ¿sí? Sean atractivos, sean novedosos, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a esto. Algunos de los envases minimalistas que se están utilizando tienen la característica de ser biodegradables, ¿sí? O compostables. ¿Qué es compostable? Que no solo se degrada fácilmente, ¿no? Sino que se integra o alimenta lo que viene siendo el suelo, ¿sí? Entonces, eso es lo compostable. Y pues bueno, este tipo de diseños, dentro de lo que son materiales compostables, pues es bastante atractivo, ¿no? Tenemos también lo que es el diseño con colores brillantes o bien pasteles. Esta tendencia de los colores pasteles se dio mucho en la década de los 80s, ¿sí? Sin embargo, bueno, estaban estas partes contrastantes, porque había envases con colores sumamente brillantes, hasta tendían a esto que le comenzaban a llamar de colores neón, como también teníamos la parte de muchos colores pasteles, ¿no? También dependía mucho del tipo de producto y del propósito que tenía, el tipo de colores que se utilizaban. Ahorita volvimos a esta tendencia. No tenemos exactamente los colores neón, pero sí colores que son brillantes, que son sumamente llamativos, pero depende, como les decía, del tipo de producto, ¿no? Si es un producto en donde yo estoy hablando, por ejemplo, de que contiene picante, ¿no? Para resaltar este atributo de que es picante, yo necesito colores brillantes, ¿no? Que salten a la vista del consumidor. En cambio, los colores pasteles sabemos que son colores más tenues, que los relacionamos a lo mejor con lo fresco, lo natural, lo tierno, pues lo vamos a contener o los vamos a utilizar para productos que tengan que ver a lo mejor con cierto tipo de alimentos, con productos cosméticos, ¿no? Con productos de higiene, ¿no? Que son como que lo relacionamos más fácilmente con este tipo de cosas, ¿no? Aquí precisamente hay una cajita de sushi que la hace más transportable, ¿no? Y de un consumo, pues, cómodo, porque la propuesta, ¿no? De este diseño es que ya no comas el sushi con palillos, ¿no? Pues también tienes la opción de hacerlo con las manos. Bien, tenemos el diseño, ¿no? De etiqueta principalmente, pero con ilustraciones. Es decir, que nosotros mostramos lo que son los atributos del producto, mostramos a la marca, o bien también podemos mostrar los beneficios del mismo producto, pero todo esto lo hacemos no de la forma tradicional, por fotografía, sino por ilustraciones que pueden caer también en lo caricaturesco, ¿no? Esto le da como un toque, ¿cómo les diré? Un tanto vintage, ¿no? Un toque un poco innovador, ¿no? ¿Por qué? Porque rompe con lo que es tradicional, ¿sí? Normalmente este tipo de ilustraciones, pues obviamente se tienen que pasar a un proceso de preprensa para que puedan ser impresas o añadidas a lo que viene siendo el diseño. Bien, tenemos lo que es como tal el diseño vintage, pero aquí depende mucho también
del tipo de producto, el diseño vintage al que nosotros vamos a recurrir. ¿Sí? Hay diseños vintage que son sumamente elaborados, como también hay otros que caen precisamente en lo minimalista, ¿no? Hay diseños que dentro del vintage le dan elegancia, ¿no? Le dan un grado vamos, por decirlo así, lo hacen ver más lujoso, ¿no? Al producto, como también hay diseños que son sumamente elaborados, pero hacen dinámico, agradable a lo que es el producto, ¿no? Le da un toque a lo mejor hasta juvenil, ¿no? Entonces depende mucho del tipo de producto y hacia a quién esté dirigido el tipo de diseño vintage que nosotros elijamos. Aquí lo único que nosotros vamos a lograr es darle un grado de autenticidad o de originalidad al producto, ¿no? Lo hacemos hacemos una propuesta un tanto innovadora. Estos diseños vintage pues pueden ser tanto digitales como de ilustración tradicional. Pueden hacerse a lo mejor también con lo que viene siendo termoformado dentro de lo que es el mismo material, dándole un relieve, ¿no? En fin, nosotros utilizamos lo que nosotros consideremos más conveniente. También el uso tipográfico tiene que acompañar o tiene que ser coherente con respecto a la propuesta del diseño que estemos haciendo, ¿sí? Si es vintage y vamos, hasta un cierto punto, un diseño vintage que le va a dar elegancia al producto, necesito una tipografía, ¿no? Que sea patinada, que tenga estos rasgos de elegancia que se amoldan o se ajustan a lo que es el diseño. En cambio, habrá diseños, a lo mejor pensemos en un diseño psicodélico, en donde tiene formas distorsionadas, colores sumamente brillantes, ¿sí? No puedo utilizar a lo mejor una tipografía tan rígida, ¿no? O tan compleja como la del diseño anterior, sino una tipografía que comparte estas características de movimiento, de formas distorsionadas, ¿no? Que se ajuste también, que le queden bien los colores que estamos eligiendo, ¿no? Entonces, vamos, ahí tenemos que encontrar ese equilibrio, esa coherencia también. Tenemos lo que viene siendo el diseño monocromático, pero de blanco y negro. Este tipo de diseño entra también en lo que es diseño minimalista, pero en este aspecto, dentro de lo que es minimalista, también podemos hacerlo un tanto vintage, ¿sí? Puede tener un diseño un poquito más complejo, más elaborado, pero solamente está manejando estos dos colores, blanco y negro. Vamos, el uso, ¿no? de esta monocromía, lo que ayuda, y se le considera monocromía, ¿por qué? Porque existe un fondo neutral y lo que va a resaltar es el color contrastante, ¿no? Ya sea el blanco o el negro. Entonces, realmente el protagonista, ¿no? No es el color de fondo, es el color que está encima, ¿sale? Entonces, por eso es mono, porque realmente resalta uno, ¿sí? Pero esta elección monocromática hace ver al producto, le da un grado de elegancia, de lujosidad, vamos, lo hace también versátil, adaptable a diferentes circunstancias, ¿sí? Lo ayuda muchísimo, ¿no? Este tipo de diseño a diferenciarse de la competencia, ¿sí? Porque pues estamos acostumbrados la mayor parte del tiempo a ver muchos colores y cuando te encuentras con esto, y es tan sencillo, tan simple que llama más tu atención, ¿no? Entonces, bueno, es una de las opciones que están siendo tendencia en estos momentos, ¿no? Tenemos el diseño que se le llama estilo 8 bits, que es recurrir a lo que viene siendo el diseño pixelado de los videojuegos, ¿no? Como Minecraft, por ejemplo. Este tipo de diseño, pues vamos, ya se utilizaba en la década de los 80 y se está retomando, ¿sí?
Obviamente está pensado solo para cierto tipo de productos y obviamente para un mercado en particular, lo que viene siendo algunos niños, ¿no? Estamos hablando de niños que superan los 9 años, adolescentes y algunos adultos, es decir, adultos que no pasan de 25 años, ¿sí? Son personas que se relacionan con los videojuegos, son personas que encuentran en este diseño de cierta forma sencillo, pues vamos, una originalidad, encuentran versatilidad en el mismo, ¿no? Lo ven agradable, lo ven divertido. Entonces, vamos, está pensado nada más para un sector, un público determinado, es usado para cierto tipo de productos que están pensados para este tipo de personas, ¿no? Aquí el uso de colores no es limitado, podemos usar tantos colores como nosotros lo consideremos necesario. Obviamente tiene un tipo de letra prácticamente único porque letras que utilicen píxeles son, bueno, tipografías que utilicen píxeles son pocas, ¿sale? Pero pues hay un diseño que se llama precisamente Geek, que es como el más común, ¿no? Y también algo que caracteriza a lo que es el envase de 8 bits es que son envases sencillos, envases ergonómicos, ¿sí? Pero que tienen un toque creativo. ¿Cuál es ese toque creativo o bien original? Que puede tener algún suaje que nos permite ver hacia adentro del envase para que podamos nosotros familiarizar al producto, ¿no? Con el mismo envase, ¿no? Como que lo hacemos formar parte del mismo. O de igual manera, tienen algún tipo de tapa especial, algún diseño que junto con el diseño de la etiqueta hacen también coleccionable o reutilizable el mismo envase, ¿no? Bien, tenemos también el diseño de envase que se le considera libre de plásticos, ¿no? Aquí como el propósito es ya no utilizar plástico por la alta contaminación de aire y agua, pues existen ahora otras opciones como las que les comentaba, ¿no? Estas que son totalmente biodegradables o que también pueden ser compostables, ¿no? Entonces, actualmente pues tenemos varias opciones, ¿no? Hay un material que se está derivando del hueso del aguacate, por ejemplo. Existen otras opciones en donde se está utilizando salvado, ¿no? Salvado de trigo o toda la fibra del salvado de trigo, en donde se está utilizando, por ejemplo, virutas de madera, reciclaje de algodón, ¿no? El reciclaje de algodón, pues lo que ayuda es que vuelves compostable al recipiente, ¿no? Entonces, la reutilización de vidrio, es decir, no reciclaje del vidrio, como les decía, sino reutilización. El reciclaje del vidrio consiste en fundirlo y hacer un envase nuevo. La reutilización es cuando pasa un proceso de esterilización, de descontaminación. Entonces, una de las opciones para reducir lo que son emisiones de gases y demás, y de utilizar menos agua, es esta opción de esterilizar el envase para que se pueda reutilizar, ¿no? Entonces, pues vamos, aquí existe esta opción de proponer, ¿no? Estas opciones en donde no tengamos que estar contaminando y principalmente por el uso de plástico, ¿de acuerdo? Hay envases como, pensemos, la sopa Maruchan, ¿no? Que viene contenida en un vaso de unicel o poliestireno, como se le conoce usualmente. El poliestireno es un plástico, una variante de plástico que se saca directamente del petróleo, pero que no tiene la posibilidad de tener un segundo periodo de vida. En primera, porque una vez que, si en el caso de lo que es alimentos, ¿no? Cuando entra en contacto con el propio alimento,
ya se contaminó, ya tiene bacterias, ya no tiene esta posibilidad de reutilizarse. Tampoco se puede reciclar porque si tratamos de reciclarlo, ¿no? Al momento de fundir este plástico se hace cada vez menos, además de que los gases que emite son mucho más tóxicos de cuando se hizo su producción, ¿no? Entonces, compostable pues mucho menos, biodegradable ni pensarlo, porque tarda un envase de poliestireno 100 años en degradarse. Entonces, este tipo de material es uno de los que se está buscando erradicar, que ya no se utilice, ni siquiera como estos trastes desechables, ¿no? Que utilizamos en las fiestas, ¿no? Vete por unas charolas, ¿no? Que la memelera, ¿no? Todo este tipo de gente sigue utilizando, ¿no? Este tipo de material ya debería incluso de prohibirse. Hay países en donde el poliestireno solo está autorizado para hacer embalaje, que es lo que les comentaba. El embalaje sirve para garantizar que en un traslado, en la logística de distribución, el producto no se maltrate, ¿sí? Hacemos este termoformado para contener el producto dentro de su envase o dentro de lo que es el empaque para trasladarlo, ¿no? Pero para contener alimentos, ¿no? O como una opción de trastes desechables, ya está prohibido. Aquí en México intentaron hacer algo parecido y nada más le cambiaron el color al plástico, pero no es biodegradable, vamos, en sí, por el proceso de producción del poliestireno, no es posible volverlo biodegradable, pero ni de chiste. Debería de prohibirse ya por completo, ¿no? Decían, es que el comercio informal, ¿no? Los comerciantes como el tamalero, la memelera, el no sé qué, ¿qué van a hacer? Existen otras opciones y que aunque ustedes no lo crean, a veces son hasta más baratas, pero la gente no las considera porque ya tienen un hábito, ¿no? Una cultura de consumo y bueno, no las consideran por lo mismo, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que opciones para que no utilicemos plásticos como este, las hay, ¿no? Bien, ahora, el tipo de diseño, de forma, ¿no? Que tenga nuestro envase, pues va a depender mucho del mismo producto, va a depender mucho de la logística, ¿no? De lo que viene siendo la distribución y también del presupuesto que tenga la empresa. Cuando yo soy un emprendedor, cuando soy un pequeño comerciante que está apenas expandiéndose, pues yo no puedo hacer propuestas a la mejor muy elaboradas de algunos procesos, ¿no? De envasado, ni tampoco de algunos diseños de empaque. Entonces, dependerá mucho, ¿no? De las posibilidades que tenemos, ¿no? De lo grande que sea la empresa para producir nuestro propio envase y el diseño del mismo. Pero aquí sí es importante tomar en cuenta los factores que ya mencionamos, como el tipo de producto, el consumidor y obviamente la logística, ¿no? El tipo de distribución que se está haciendo del mismo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los materiales comúnmente utilizados en lo que es el diseño de envase, empaque y embalaje? Hay más, ¿no? Hay muchos materiales que intervienen, pero ahorita vamos a mencionar solamente a los que son más comunes o más utilizados, ¿no? Quizás el material número uno, el que es como más importante y que históricamente, pues vamos, ha trascendido es el cartón corrugado. Aquí es importante entender por qué se le llama cartón corrugado, ¿sí? Porque también tenemos a lo que es el cartón compactado, ¿sí? Y tenemos a lo que es el papel craft, ¿sí? Entonces hay que saberlo diferenciar. El papel craft viene en diferentes gramajes
es una variante de la misma celulosa con la que se hace el cartón, solo que en este caso, este es el papel, ¿no? Es el papel con el que se hace el cartón, pero es, digamos, solamente el pliego, ¿sí? Y se le pone una capa plastificada a ese papel porque va a servir para empaquetar o para poder contener el producto dentro de un empaque, ¿no? Tenemos lo que es el cartón compactado, que en este caso son varias capas de papel craft que están pegadas y que están comprimidas para hacer un segundo material mucho más resistente, ¿sí? Con el que normalmente se llegan a hacer algunos tipos de envases y cajas, ¿sí? Y tenemos también lo que es el cartón corrugado, que en este caso son de 2 a 3 capas de cartón, son dos caras de cartón semicompactado y una capa interna de papel craft que se encuentra, ¿no? Corrugado precisamente, se encuentra en una especie de S, por decirlo así, como si fuera una lámina de asbesto o una lámina de aluminio, ¿no? Se encuentra de esta forma en la parte del medio. Lo que hace el cartón corrugado es que absorbe el impacto, ¿no? De algunos golpes, absorbe el peso, ¿no? Cuando se le suele estivar, ¿no? Entonces, vamos, es un material que es sumamente viable, rentable para lo que es el envasado, empaquetado de algunas cosas. Además de que es un material, primero, biodegradable al 100% y que además, dependiendo del tratamiento que se le haya dado a este material, es también 100% compostable. ¿Por qué? Porque es de celulosa de madera, ¿sí? Se utiliza muchísimo para distintos tipos de industrias, ¿sí? Inclusive lo que viene siendo el comercio electrónico es una de las mejores opciones para el envío, ¿no? De paquetes de mercancía, es decir, que es más utilizado para lo que viene siendo embalaje que para lo que viene siendo empaque. Claro, el cartón no es, vamos, todos lo conocemos con este color característico que tiene como cafecito, ¿sí? Pero no es la única opción de cartón que existe. Este color como cafecito es su color original de cuando se procesa la madera, pero existen ahora ya cartón, ¿no? Procesado, cartón que es blanqueado, ¿no? Y que se utiliza para otro tipo de propósitos. Por ejemplo, para la industria cosmética, normalmente vamos a encontrar cajitas de cartón comprimido, pero que son blancas. Y esto es porque ya se le dio un tratamiento a este cartón. Para poderlo blanquear tiene dos procesos. El primero es que el material se pasa por una solución que contiene cloro y que lo va blanqueando, lo va poniendo como color beige, y después de esto ya se utiliza una pintura, un tinte que lo termina de poner blanco, ¿no? Pero normalmente esto se hace con lo que es el cartón comprimido. Para el cartón corrugado, pues no es factible este proceso, uno, porque lo encarece, y dos, porque adelgaza el material, ¿sí? Lo hace un poquito más frágil por el hecho de que pasa por cloro. Entonces, vamos, para lo que es cartón comprimido y hacer envases pequeños, no hay ningún problema, pero para algo más grande o que buscamos que sea resistente, no es viable, ¿no? El cartón comprimido, bueno, todo tipo de cartón puede tener una impresión por offset, así como una impresión también serigráfica, y es bastante viable. También se le puede colocar etiquetas adheribles y que pueden, vamos, estar ahí adheridas sin
que a lo mejor se comprometa la etiqueta, hasta se desprenda, sin ningún problema, ¿no? También depende mucho del tipo de adhesivo que se esté utilizando, ¿sí? Es, vamos, una de las opciones, como les decía, que tiene históricamente años, ¿no?, en el mercado, es muy viable, muy rentable y, bueno, bastante, en estos momentos, bastante amigable con el medio ambiente, ¿no? Bien, tenemos lo que es el envasado con fibras o materiales totalmente biodegradables y compostables que no son, por ejemplo, el cartón, ¿no? Aquí se está buscando o se está recurriendo a la utilización de alternativas orgánicas, ¿no? Es decir, alternativas que se desprenden de lo que viene siendo fibras o materiales que desechamos a veces de otros productos de origen natural, de productos de la naturaleza. Por ejemplo, la fibra de coco, ¿sí? Te comes el coco y la cáscara pues acaba en la basura. Entonces, hay empresas que aprovechan, ¿no? Al momento de que se hace se saca, por ejemplo, el aceite de coco, lo que viene siendo el jugo, leche de coco, o sea, ya sacaste provecho del fruto. Ahora las cáscaras se procesan, se muelen, se procesan para sacar de esta fibra, vamos, un material nuevo y sea una opción para hacer envases, ¿no? Así está pasando también con el polietileno derivado del maíz, ¿sí? El polietileno derivado del maíz se procesa desde lo que es la cáscara y el pellejito, ¿no?, del maíz. Así como también tenemos una especie de plástico que sale de lo que es el nopal y los magueyes. También tenemos esta opción de lo que es la fibra de la piña, por ejemplo, ¿no? De la fibra de la piña se están generando también algunos materiales, del hueso del aguacate, ¿sí? Vamos, un montón de materiales que surgen, ¿no?, de la cáscara del plátano. También están haciendo una opción como una especie de plástico nuevo. Entonces, aquí, más que nada, ¿no?, las empresas recurren a estas opciones no porque sean baratas, eso sí, hay que dejarlo en claro. No porque esto sea barato, sino principalmente porque el diseño de estos envases van, la verdad, uno, a encarecer el producto. ¿Por qué? Porque le está dando un valor agregado. Dos, mercadológicamente nos va a posicionar como marca simplemente por el hecho de que somos socialmente responsables. Tres, si yo utilizo este tipo de materiales para mis envases, lo que están haciendo los gobiernos es deducirte impuestos, ¿sí? Y cuatro, con el paso del tiempo, ¿no?, este tipo de envases van a ser una realidad. Es decir, que ahorita son una opción, pero posteriormente va a ser una exigencia dentro de la industria. Entonces, vamos, si yo comienzo a considerar este tipo de materiales, al principio voy a tener muchísimos beneficios porque posteriormente pues va a ser obligatorio, ¿no? Dentro del sector se va a volver un aspecto obligatorio. Entonces, pues vamos, aquí simplemente es explorar la opción más viable, que se ajuste también a las necesidades de la empresa, a las necesidades del consumidor y obviamente se adapte también a las características del producto, ¿no? Bien, tenemos lo que viene siendo el diseño también de lo que viene siendo envases con materiales innovadores, ¿no? O que se podría decir materiales que la gente nunca había contemplado, ¿no? Y dentro de estos materiales innovadores podemos encontrar envases comestibles,
¿sí? Así es, comestibles. Envases no solo que son compostables o biodegradables, sino que pueden tener una utilización alternativa, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Actualmente existen envases, por ejemplo, que son derivados de la grenetina, ¿sí? Que conserva el producto, ¿no? Tiene un periodo de vida relativamente corto, pero lo conserva bien y que además al momento de terminarte el producto te puedes comer el envase, ¿no? Esto se está haciendo, por ejemplo, para lo que son algunas bebidas o algunos postres, ¿no? Prácticamente el envase es como una golosina. En el caso de otro tipo de envases, por ejemplo, para lo que vendría siendo a lo mejor dentro de la industria cosmética, hay envases que se derivan, por ejemplo, de pétalos de algunas flores, de algas marinas, de hongos, que ciertos hongos, ¿no? Que posteriormente a cuando terminas el producto, puedes desbaratar en el agua el material del envase y lo utilizas como mascarilla facial o mascarilla para el cabello después, ¿no? Se está explorando lo que es la tela de araña. La tela de araña, bueno, ya tiene varios años que se trabaja con ella, por ejemplo, dentro de lo que es el ámbito médico, ¿no? En el ámbito de la salud. Por ejemplo, las nuevas suturas de cirugía ya se hacen con tela de araña, y esto lo que hace es que después de un tiempo no necesitas irte a retirar los puntos, sino que el cuerpo lo reabsorbe, ¿sí? Y esto, pues vamos, es bastante económico dentro del sector de salud, es una opción, como les decía, totalmente orgánica, que el cuerpo absorbe y acepta fácilmente, ¿no? Entonces, a partir de esto que se estaba haciendo, ¿no? En el sector médico con la tela de araña, empiezan a surgir también varias opciones en donde se están fabricando envases pequeños, ¿no? Como algunos sobres, ¿sí? Con lo que es esta fibra de la tela de araña, que cuando utilizas, por ejemplo, pensemos, ¿no? Abriste el envase de un curita, utilizaste el curita, ¿no? Pero el envase, por contener tela de araña, cortas un pedazo, lo humedeces, te lo pones y sirve de cicatrizante, ¿no? Entonces, se están explorando este tipo de alternativas que, les voy a ser sincera, aquí en México no encontramos. ¿No? Hay otros países que ya están haciendo uso de este tipo de materiales, que tienen un segundo propósito, pero principalmente que es como un propósito más de uso personal que para desecharlo como para tirarlo, ¿no? Bien, tenemos el envase de plástico o el embalaje plástico que, vamos, a diferencia del cartón, tiene un proceso de producción un poquito más complejo y obviamente pues contamina un poquito más, bueno, no un poquito, bastante, ¿no? El uso de plástico se puede hacer para hacer un envase como tal, como lo que viene siendo un empaque o también para lo que es embalaje, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Para hacer un envase, pues hacemos botellas plásticas, ¿sí? Para lo que viene siendo empaque, pues puede ser algún tipo de caja, cilindro, bolsa con la que estamos nosotros haciendo ese empaquetado. Y en cuanto al embalaje, pues es, por ejemplo, el blister, ¿no? El diseño del blister en donde va a estar contenido el producto y no se va a estar moviendo. Pero la producción o la utilización de plásticos, pues, se generan gases bastante tóxicos al momento de estar manipulando el material, así como es necesaria el agua, ¿no? El uso de agua para el enfriamiento y moldeado, termomoldeado de lo que son algunos envases, ¿sí?
Hay productos que si bien pueden tener una opción biodegradable, una opción innovadora, por ejemplo, hay otros que definitivamente por el tipo de producto, pues necesitas vidrio o plástico para contenerlo, porque pensemos, ¿no? Productos que son líquidos o son productos que definitivamente, pues, vamos, el papel, el cartón, otras opciones, pues, se van a ver comprometidas por el tipo de materia que contienen. A lo mejor es corrosivo o es un material que va a degradar el envase. Entonces, vamos, el uso del plástico no se ha podido erradicar por completo derivado a este tipo de necesidades, ¿sí? O sea, no hay otra forma, ¿no? de comercializar el producto. Pensemos, ¿no? El cloro, simplemente el cloro. El cloro bien podría venir en botellas de vidrio, sin embargo, el plástico es una opción mucho más económica dentro de la industria, ¿no? No podemos ponerlo en bolsa porque a pesar de ser plástico, es más fácil que por el gramaje de ese plástico el cloro acabe carcomiendo la bolsa, ¿no? Entonces, tiene que hacerse en botella plástica de cierto gramaje, con cierta resistencia, para evitar que esto suceda. Además de que el cloro no podría estar contenido en una botella de vidrio porque el vidrio, por mucho que nosotros pongamos oscuro el vidrio, la luz pasa. Y en el plástico logramos nosotros aislar la luz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo volvemos totalmente mate, ¿no? A lo que viene siendo el plástico. Y el cloro, pues en este caso no puede estar expuesto a la luz y dentro de lo plástico que lo contiene, pues se encuentra aislado de la luz. Entonces, pues vamos, el uso de plástico para algunos casos es prácticamente inevitable, pero se busca reducir lo más que se pueda el uso de los mismos. El reciclarlo, sí, pues también produce, yo creo que más contaminación el hecho de estarlo reciclando. Reutilizarlo dentro de la misma industria no es opción porque el plástico se contamina. Y esto de que nosotros reutilicemos plásticos de productos como el que les acabo de mencionar, el cloro, también es un riesgo porque le da un grado de toxicidad a ese plástico y también lo contamina, ¿no? Entonces, no es como viable estar reutilizando algunos plásticos, ¿no? Depende mucho del tipo de producto que lo contenía, ¿sí? Por ejemplo, para la conservación de alimentos, reutilizar plástico podemos hacerlo hasta 2 veces. De ahí hay que tirarlo porque ese plástico ya se contaminó, ¿sí? Esto que hacen las mamás, como les decía, de guardar el recipiente del yogur no es como lo más ideal. Y les voy a decir primero por qué. Uno, después de que se fabricó el envase no pasa por un proceso de esterilización, es decir, que ni se lava ni pasa por calor para que contenga el producto, ¿sí? Eso quiere decir que cuando se envasó el producto quedó dentro del envase algunos materiales tóxicos y así te lo comiste, el yogur. Pero obviamente al comerte el yogur, lavaste el envase y lo guardaste. Pero ¿qué crees? Que el producto tuvo un proceso de descomposición a partir de que lo abriste. No es que lo abriste y ya estuviera echado a perder, pero sí comienza su proceso de deterioro, de contaminación, ¿sí? Y ese tipo de bacterias que genera la comida ya se quedó adherida a los poros del plástico. Aunque lo laves, no se le va a quitar. Si lo quieres hervir, vas a soltar los materiales tóxicos que contiene el plástico. ¿Qué pasó, Santiago? Me hice una pregunta ahora que dice de los plásticos. Bueno, por ejemplo, lo que hacen empresas como Coca-Cola
de ir al mar y rescatar todas esas botellas es como lo que dice, y también empresas como, no sé, como he visto que Nike y Adidas hacen algunas playeras en base a botellas. Ajá. Mira, te voy a platicar qué pasa con el plástico que recolecta Coca, ¿sale? Bueno, Coca Sí. tiene esta estrategia para verse socialmente responsable, aunque la verdad hay que admitir que contamina cañón y ni siquiera es por la producción del refresco, nada más de los envases, ¿no? Desde el momento en que los produce hasta la manera en la que los recicla está contaminando. Entonces, la forma, ¿no?, de compensar esto, pues es yendo a limpiar playas y algunos lugares, ¿no? Para verse responsable. El plástico que recupera Coca-Cola, como algunas otras empresas, ¿no?, que es el plástico PET, dependiendo, ustedes saben que en las botellas, miren, acá tengo una, ¿sí? En las botellas, normalmente abajo o en esta parte donde está el símbolo, ¿no?, de reciclado, tiene un número, ¿sí? Ese número indica las veces que ese plástico ha sido reciclado, no la botella como tal, no, ese plástico, porque todo el plástico se funde, ¿sí? Entonces, cuando ya dice 4, ya ese plástico ya pasó varias veces por reciclaje, ¿no? Ya tiene un grado de contaminación. Cuando esto sucede, cuando llega al 4, algunos llegan hasta el 6, ya no se recicla, ya se hace una fibra, ¿no?, una especie de hilos con los que se maquila industria textil, ¿no? Es decir, que sacamos ropa, sábanas, colchas, manteles, etcétera, ¿no? ¿Han escuchado ustedes de un material que se llama microfibra o lo que viene siendo el famoso polar? Es botella reciclada. Eso es, ¿no? Ahorita en lo que es Vianey, Concord y todas estas empresas tienen sábanas, colchas de microfibra y están hechas con esto, ¿no? Hay ropa que contiene microfibra también. Y el polar, estas sábanas, colchas, cobijas de polar que son tan ricas, son botellas o fueron botellas en alguna ocasión. Aguas, porque este tipo de materiales son altamente flamables, ¿no? Se queman así y si lo tienes cerca de la piel, ya valió gorro, ¿no? O sea, de eso de que dicen, quítate la ropa porque se está prendiendo, no te da tiempo. Se comienza a fundir con la piel y al momento, ¿no?, de que, pues, te están curando, pierdes esa parte de piel. No hay manera de recuperarla, ¿no? Se fundió con el plástico. Entonces, vamos, es una forma de seguir reutilizando ese plástico, de darle otro periodo de vida, pero también llega el momento en el que te preguntas, ¿y cuando se desecha esa ropa, qué pasa? ¿Qué procede? ¿Sí o no? Entonces, vamos, el plástico es casi eterno, ¿no? Y casi inevitable, desafortunadamente, ¿no? Empresas como Tupperware también utilizan plástico reciclado, aunque les voy a decir una cosa, el periodo de un topper es de aproximadamente 3 años por el tipo de tratamiento que tiene el plástico. Pero también eso de que dicen, mi topper tiene 20 años conmigo, es así de guácala, ya lo hubieras tirado a la basura desde cuándo, porque su periodo de vida ya se cumplió, ¿no? Entonces tiene su riesgo, tiene también sus beneficios el plástico por el tipo de resistencia que tiene, el tipo de sellado que se puede llevar a cabo con él, pero pues vamos, ya ecológicamente no es viable. Y al momento de reciclarlo, pues como les digo, se emiten gases sumamente tóxicos y se necesita muchísima agua para poder tratar el plástico, ¿no? Y pues sí, lo que hace Coca-Cola es nomás para verse responsable, pero ya viste dónde acaba el plástico. En tela, aguas con ese tipo de telas, ¿no? Porque el algodón está en peligro de extinción, ya no se utiliza prácticamente por lo mismo.
porque ya la producción de algodón es muy cara. Entonces, para sacar nuevas fibras y hacer económica la ropa, se está reciclando las botellas PET. Bien, el embalaje Sí, de polietileno y gracias. poliestireno, que es la utilización de lo que viene siendo el plástico para las bolsas y lo que viene siendo el unicel. Es prácticamente el polietileno y el poliestireno se sacan directamente del petróleo. El polietileno y el poliestireno no son reciclables, mucho menos biodegradables, ¿sí? Son envases que son, impermeables, resistentes al agua, ¿no? Aíslan principalmente de la humedad, aunque también, desgraciadamente, la llegan a conservar, ¿no? Es decir, que si se coló humedad dentro del envase plástico de polietileno, poliestireno, vamos, proliferan las bacterias y los hongos como no se imagina, ¿no? Pero también es garantía de que aísla al producto de la humedad. Por ejemplo, es polietileno en donde está contenido el pan, ¿no? Ahí tenemos un pequeño problema, ¿no? ¿Cuánto pan empacado no viene en una bolsa de polietileno, ¿no? Dentro del mismo polietileno hay gramajes, ¿no? Que hacen más débil o más fuerte a la bolsa, por decirlo así, ¿no? Hay una variante de polietileno que se le conoce como polipapel, ¿sí? Es decir, que hacemos al polietileno, en lugar de ser flexible, un poquito más rígida, ¿no? Pero también depende del tipo de producto. En el caso del poliestireno, pues son estos envases que nosotros conocemos como unicel, ¿no? Dentro de lo que es el polietileno, se utiliza la impresión offset y la serigrafía, y bueno, se adhieren las tintas de una forma muy sencilla, sobre todo porque se utiliza un grado de calor, ¿no? Para poder adherir la tinta. En el caso del poliestireno, igual hay un sistema de impresión, pero en este caso es parecido al offset, pero es más apegado a lo que viene siendo serigrafía, ¿no? Por el tipo de proceso, ¿no? Hay un sistema de serigrafía que se llama tampografía, en donde nosotros nos adaptamos a la forma del envase, pero la tinta que se utiliza es propia del offset, no de la serigrafía, para que sea absorbida por el material, ¿sí? Pero en este caso, por el tipo de tinta, y sobre todo si va a contener alimentos, pues ¿qué creen? Que si de por sí el poliestireno y el polietileno son materiales que desprenden materiales tóxicos, al momento de ponerle calor, pues peor tantito. Y en el caso del poliestireno, la tinta que absorbe el material le da un grado de toxicidad, independiente del que ya tiene el poliestireno. Y nosotros le metemos calor, sale contraproducente. Por eso, cuando ustedes compren una sopa Maruchan, no se la preparen en el vaso, rómpanlo, échenlo en una tacita, en un plato o en la misma cacerola, le dan una hervidita y queda como mucho más rico a prepararla en el vaso, porque la están haciendo. Si de por sí la pasta contiene celulosa de madera, imagínense todavía contaminarse más con las sustancias tóxicas que suelta el envase, ¿no? Bien, ahora lo que es el envase de aluminio y vidrio, ¿no? Este tipo de opciones son más viables, sobre todo para lo que es la industria de alimentos. Hay envases que ya están estandarizados para ciertos productos, ¿no? Como lo que es la lata de los refrescos, la lata de los jugos, y que ahorita se está enlatando agua para reducir la producción de lo que es plástico, ¿no? En este caso, el vidrio y el aluminio se pueden reciclar muchísimas veces, aunque también ya se le está contando el número de reciclado. ¿Sí? A diferencia del plástico, la contaminación que puede tener el vidrio o el aluminio con respecto a alimentos es mucho menor que con el plástico.
Además de que, pues bueno, en el caso del reciclaje, los gases que pues, se producen con lo que es al momento de fundir el aluminio o el vidrio, pues bueno, son un poco menos tóxicos que los del plástico. Se utiliza agua también, pero no la misma cantidad de agua. Entonces, bueno, de cierta forma son una opción ecológicamente más viable. Sí, el costo comparado con el plástico es mucho más económico, ¿no? En cuanto al material como tal o el material en bruto, sí, tienen un periodo de vida o le dan un periodo de vida a los alimentos, por ejemplo, mucho más grande. Con respecto a otras cosas, pues bueno, ni se diga, ¿no? En este caso es más viable reutilizarlos, ¿no? Por ejemplo, cuánta mamá también no guarda los frascos, yo me incluyo en la lista, ¿verdad? El aluminio, por ejemplo, le podemos también dar un segundo uso hasta como, por ejemplo, para macetas, por ejemplo, ¿no? No compromete ni a la tierra ni a la planta porque no desprende, tiene una oxidación, pero que no compromete, por ejemplo, a lo que es la planta. A nosotros como seres humanos, la oxidación del aluminio sí nos hace daño en el aspecto de que oxida a nuestras células y con el paso del tiempo pues podemos nosotros ser candidatos a un cáncer, ¿sí? Entonces aquí lo ideal es que también utilicemos o compremos productos que estén contenidos en aluminio, pero principalmente que no sean comestibles, ¿no? Porque en el caso de alimentos, oxidan las células del ser humano y pues con el tiempo puede verse reflejado en un cáncer, ¿sí? En cambio, pues con el vidrio esto no es así, sin embargo, después de un número de reciclajes de lo que es el vidrio, como les comentaba, ya puede estar conteniendo partículas de algunos otros materiales que le den un grado de toxicidad al material y bueno, esto puede volverse un problema. Cuando esto sucede, ya ese vidrio no se utiliza o no se reutiliza para generar más envases, sino para generar otro tipo de materiales, ¿no? Con otro tipo de propósitos, por ejemplo, el cristal de una ventana, el cristal para otro tipo de cosas, ¿no? En estos materiales se utiliza, por ejemplo, etiqueta adherible como lo que es impresión serigráfica o lo que viene siendo etiquetado por PVC. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las latas, se le hace un bañado de PVC, ¿sí? El PVC, pues ustedes saben que es una especie de plástico, también de cierta forma tóxico, pero en este caso, antes de que este PVC no se solidifique, está en un estado prácticamente líquido, se hace un bañado de este PVC en la lata para poder proceder a lo que es la impresión, ¿sale? Con este mismo material PVC se hacen etiquetas que posteriormente se pegan a algunos envases plásticos, como lo que hace Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola tiene impresión serigráfica en algunos envases y también tiene impresión, ¿no? En lo que es etiqueta PVC, que pega o adhiere a las botellas, ¿no? Que es súper divertido quitarlas, ¿no? Y vamos, el hecho de que se haga este tipo de etiquetados tampoco contamina muchísimo, son bastante viables y económicos, ¿no? Este tipo de etiquetados. En ocasiones hasta la etiqueta plástica o la etiqueta de PVC sale más económica que llevar un proceso serigráfico, ¿no? Y a veces nada más es por el hecho del tipo de materiales que se involucran, ¿no? Bien, chicos, pues aquí tienen un video complementario precisamente con respecto al tema del packaging, ¿sí? En este caso, el video habla un poquito más de historia, ¿sí? Y de los segundos propósitos que podemos darle a lo que es estos envases o empaques, ¿de acuerdo? De igual manera, aquí en el Peace Out les coloqué un video divertido de diseños creativos de envases, ¿no? Diseño innovador de algunos envases, que pues lo que hacen es resaltar, ¿no? De lo que es una estantería
y hacer más atractivo al producto, ¿no? Entonces, bueno, espero que los vean estos videos con calma en casita para que pues después lo estemos comentando. Ahorita todavía no está publicada su actividad porque voy a checar lo que vimos antes de vacaciones para que la actividad contemple, ¿no? Tanto el último tema que vimos antes de vacaciones como este. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Profe, ¿Bien? no. Todo bien, profe. Bien, chicos. De cualquier forma, estén al pendiente de la plataforma. Hoy tiene que quedar la actividad publicada, ¿de acuerdo? Entonces, se los comento porque sí me he dado cuenta que de repente a lo mejor no vuelven a entrar a checar si está la actividad y no la entregan, ¿sale? Entonces, estén al pendiente, porfa. Hoy tiene que quedar publicada porque ya la comencé a hacer, pero quiero tomar en cuenta lo que vimos antes de vacaciones para que esté completa la actividad, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a nuestro pase de lista y ya podemos ir saliendo, ¿de acuerdo? Melanie. Presente, profe. César. Presente, profe. Ricardo. Presente, profe. Juan Alberto. Presente, profe. Ahí me perdí. Esdras. Ay, yo lo había visto aquí. No, ya no está, yo creo que lo sacó Zoom. José Luis. También, yo creo que lo sacó. No, aquí está José Luis. Bien, Santiago. Presente, profe. Y Mateo. Presente, profe. Bien, chicos, pues los estoy viendo hasta la otra.